Bien, buenas noches. Soy Juan David Pinto, yo soy su profesor de biología para el Plan Fines, el primer año. Como ya saben, vamos a estar cursando por cuatrimestre, van a estar cursando 5 materias, yo soy una de las 5 que van a cursar. Y quiero que sepan que vamos a estar trabajando hasta agosto con todos los temas que ya habíamos estado nombrando en el grupo. Quiero que sepan también que estos videos son para que queden a modo de registro, que puedan entrar las veces que quieran a consultar. Y los temas que vamos a tratar hoy son sistemas materiales, mezclas y sustancias. ¿Qué es una sustancia? Bueno, una sustancia podemos encontrar un ejemplo en lo que es el agua. El agua es una sustancia, el aire puede ser una sustancia, también lo puede ser una piedra, lo puede ser un metal. Es decir, las sustancias podemos encontrarlas en diferentes estados de la materia. Una sustancia puede ser que se encuentre en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Un ejemplo común y fácil de identificar es el del agua. El agua la conocemos como agua cuando está en estado líquido, cuando está en estado sólido lo conocemos como hielo y cuando está en estado gaseoso la conocemos como vapor. El agua, además de ser una sustancia, es particularmente uno de los dos tipos de sustancias. Es un solvente natural. ¿Qué es un solvente? Un solvente es una sustancia que la mayoría de las veces la vamos a encontrar en estado líquido y sirve para disolver a un soluto. Un soluto es otra sustancia que también por lo general se puede encontrar en estado sólido, pero también se encuentran en estado líquido y puede llegar a encontrarse en estado gaseoso. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran cuando nosotros hablamos de soluciones. Las soluciones son mezclas de solutos y solventes y las podemos encontrar de variados tipos, desde cuando tomamos un jugo, en el vino, en un montón de cosas. En la vida cotidiana tenemos un montón de soluciones que nosotros nos topamos, pero quizás al no identificarlas como tal, no las reconocemos. Bueno, uno de los objetivos que tenemos en la materia es ir identificando diferentes soluciones y diferentes mezclas que tenemos durante todos los días nos encontramos. Es decir, nos encontramos todos los días con diferentes soluciones, con mezclas, y al no tenerlo clasificado, uno no toma conciencia en realidad de lo que hay detrás. Por eso con las actividades que les voy a plantear van a reconocer diferentes soluciones, van a reconocer diferentes sustancias, los estados de las mismas, si es sólido, líquido o gaseoso, y van a poder también identificar las diferentes mezclas, porque no es lo mismo una solución que una mezcla. Cuando hablamos de mezclas nos referimos a aquellas que son de dos tipos: mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas están compuestas por varias sustancias, las heterogéneas también. Siempre principalmente van a tener dos o más. Pero la diferencia entre una mezcla homogénea y una heterogénea es que uno puede diferenciar los componentes de la misma. Cuando uno va a tomar un jugo, uno en el jugo, en cualquier parte que tome del jugo, ¿sí? Tome de arriba, tome de abajo, tome del medio, va a percibir lo mismo. Va a ser una mezcla homogénea. Es decir, no va a encontrar una diferencia entre soluto y solvente. Pero supóngase que nosotros vamos a probar una ensalada de fruta.
Ahora, si bien la ensalada de fruta tiene un gusto particular, podemos identificar diferentes compuestos en una ensalada de fruta. Por eso una ensalada de fruta sería una mezcla heterogénea. Y cuando hablamos de soluciones, las tenemos también de dos tipos. Tenemos soluciones saturadas o insaturadas. Las soluciones insaturadas son aquellas que tienen más solvente y menos soluto. Y las soluciones saturadas son aquellas que tienen una cantidad de soluto mayor a la que permite la disolución. Si cuando uno va, y volviendo al ejemplo del jugo, prepara un jugo y se pasa de cantidad, va a notar que en el fondo el soluto se deposita, que es este polvo con el que nosotros preparamos el jugo, la mezcla. Entonces, en esa solución encontramos dos fases. Encontramos la fase líquida y la fase sólida. Esta diferenciación en fases podemos encontrarla también cuando mezclamos el aceite y el agua. Si bien ambos dos son sustancias líquidas, vemos que estas dos no llegan a mezclarse. Entonces podemos decir que es una mezcla heterogénea. Si bien las dos son en estado líquido, no significa que siempre se puedan llegar a mezclar y formen una solución completamente mezclada. Es decir, que cada parte que uno tome de esa mezcla va a encontrar lo mismo, ¿sí? No va a ser homogéneo, sino que va a ser heterogéneo. Va a poder diferenciar los compuestos que forman esa mezcla. Y si hablamos de sistemas materiales de estados de la materia, siempre vamos a ordenarlos en sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Porque un material, en el caso del agua, que es uno de los ejemplos más comunes y más fáciles, porque tenemos temperaturas que son de uso conocido, porque la temperatura influye en los cambios de estado de la materia. Por eso es importante reconocer el ejemplo del agua, que es uno de los más fáciles de encontrar en la vida cotidiana. Cuando uno abre la heladera, abre el congelador o el freezer, va a encontrar agua en estado sólido, que es el hielo. Si uno saca hielo de la heladera y lo deja que pase a temperatura ambiente, el hielo lo que hace es pasar el punto de fusión, ¿sí? El punto de fusión es a los 0 grados de temperatura. Y si uno, después de que se descongela ese hielo y pasa al estado líquido, habiendo pasado el punto de fusión, que son esos 0 grados, lo agarra, lo pone en un recipiente, lo calienta hasta pasar el punto de ebullición, que es cuando hierve el agua, ese hielo que había pasado a ser agua, ahora pasa a ser vapor, ¿sí? Que es el estado gaseoso del agua. Y si se quiere volver para atrás, es posible. ¿Cómo es posible? Cuando uno hizo que se evapore el agua, porque hirvió, porque largó el vapor del agua. El agua, ¿qué hace? Sube, 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 sube para arriba, va hasta la atmósfera. ¿Qué pasa arriba? Arriba hace más frío. Entonces, con el frío, ese vapor se condensa y se vuelve a formar agua, y ese agua, después, si encuentra un lugar propicio para la temperatura baja, como ser que fuese que va a parar a la Antártida, en la Antártida vuelve a pasar otra vez al estado sólido. Entonces ahí tenemos los puntos de fusión y ebullición y las transformaciones de la materia pasando por un estado sólido, líquido y gaseoso. Pero siempre hay que acordarse de ese orden, que primero va el sólido, después el líquido y después el gaseoso. Una sustancia nunca puede pasar directamente de estado sólido a estado gaseoso. Siempre tiene que pasar por el medio por el líquido.
Entonces puede ir de líquido a gaseoso, de líquido a sólido, pero nunca se puede saltear el paso del líquido. Esto más adelante le van a encontrar una relación cuando empecemos a hablar en la última parte del año de lo que son organismos vivos, porque ahí el agua empieza a formar una parte importantísima. Como ustedes ya saben, quizás no, nosotros los seres humanos estamos compuestos hasta en un 70% de agua, ¿sí? Puedo decir, pero ¿cómo puede ser que yo sea tanta agua? Bueno, en las células, en la parte molecular, hay mucha agua dando vuelta, pero el agua no siempre va a estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Hay muchas veces que dentro del organismo sufre esas transformaciones y es por eso tan importante el agua para dar sostén, para transporte, para utilizarse en reacciones químicas. Hay una importancia tremenda. Pero lo que hay que tener en cuenta es eso, que siempre vamos a tener diferentes estados de la materia en el agua, pero dentro del organismo nuestro, por lo general lo vamos a encontrar siempre en estado líquido. Pero al ser el agua un compuesto molecular, y al hablar de compuesto molecular estamos hablando de algo casi infinitesimalmente pequeño, es muy, muy, muy chiquitito. Cuando hablamos de una molécula de agua, hablamos de algo muchísimo más pequeño que una gota. Nosotros en una gota de agua podemos encontrar miles de millones de moléculas de lo que es el elemento del agua. En sí lo que es la sustancia, porque el agua está compuesta por dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Ambos dos, por lo general, los encontramos en estado gaseoso. En el aire tenemos hidrógeno, también tenemos oxígeno, que es el que respiramos, pero cuando estos se condensan, al ser compatibles, la estructura ya atómica de estos permite que se unan para formar el compuesto líquido que es el agua. Lo que deben de recordar del agua también es que es el elemento fundamental para que se desarrolle la vida. La vida según nosotros la conocemos sería imposible sin agua. Y es también importante destacar que el agua se usa muchísimo en lo que es la industria. Por ser un solvente natural, disuelve muchísimas sustancias y es importantísima, tanto como refrigerante, como solvente. El agua es uno de los productos naturales más utilizados por el hombre en la industria. Es vital el agua. Es más, encontramos agua incluso en la madera. Cuando tenés madera seca, vos decís, pero en la madera seca, ¿cómo hay agua? Sí, bueno, está en la estructura interna de las células de la celulosa, que es la sustancia que forma a la madera, principalmente las paredes celulares de las células del árbol. Entonces uno encuentra agua por todos lados, por eso es importante, muy importante, reconocer que tenemos que cuidar el agua como recurso. Porque si bien el agua es un producto sí, también es un producto natural que se regenera solo, el uso excesivo e inapropiado del agua puede llegar a generar escasez. De hecho, hay muchos lugares que tienen escasez de agua, como en la mayoría en las partes de África, y ellos tienen que caminar kilómetros diarios para poder conseguir ese producto tan preciado, ese bien tan preciado que es el agua. Se vuelve algo indispensable para la vida, por eso nosotros tenemos que cuidar, por más que tengamos abundancia, porque uno nunca sabe hasta qué punto puede llegar el mal uso del agua, en el cual vayamos a tener que incluso compartirla para que pueda seguir la vida en el planeta, porque el agua también se contamina. Entonces cuando el agua se contamina, ya no la podemos usar de la misma manera. Es importante eso, reconocerla como
elemento fundamental de la vida y como bien indispensable en, en la industria y también en lo cotidiano. Bueno, cuando yo les dé estas actividades que estoy planteando, eh, voy a darles para que diferencien entre sustancias homogéneas y heterogéneas. Les voy a proponer que nombren diferentes usos del agua, a ver si reconocen dónde podría haber agua no a simple vista. Es importante porque compone el agua muchísimas cosas. Una de las propiedades más importantes del agua es la tensión superficial. Si ustedes han observado quizás alguna vez en un charco de agua los mosquitos, si miran con detenimiento, cuando ellos apoyan sus patas sobre el agua, pueden notar que el agua se tensa, que genera una resistencia. Bueno, esa resistencia de la tensión superficial del agua es también lo que permite la flotabilidad. Así que imagínense si no es importante por lo que son los barcos y todo lo demás. También tenemos la propiedad de adhesión y cohesión de las moléculas de agua. ¿Dónde lo vemos? A la adhesión y la cohesión de las moléculas de agua. La importancia de las mismas. Para que el agua, en el caso de una planta, llegue desde las raíces hasta la punta de la hoja. Esto se los comento a grosso modo para que tengan una idea. La planta absorbe agua por la raíz y ese agua tiene que llegar a las hojas porque es utilizada en las hojas para la producción de energía. Entonces, ¿cómo llega? Desde abajo de la planta, ¿sí? Desde la raíz hasta las hojas. Supónganse en un árbol de la Patagonia que tiene 40 metros de altura. ¿Cómo llega el agua? Si tiene que vencer la fuerza de la gravedad, que la va a estar tirando para abajo, y tiene que llegar hasta tan arriba. No, el árbol no tiene una bomba como tenemos nosotros en la casa para subir el agua al tanque. Bueno, el agua presenta, además de estas propiedades de adhesión y cohesión, también la capilaridad. ¿Sí? Si el agua se encuentra en un espacio muy fino, es decir, que están dos elementos juntos, pero queda un espacio mínimo entre medio, el agua sola tiende a subir por adhesión y cohesión de las partículas. Si uno pone dos placas de vidrio perfectamente lisos, uno encima de otro, bien pegados, en el medio va a quedar un espacio. El espacio es casi imperceptible a los ojos, pero el agua que va entrando en ese espacio que genera entre el vidrio, el agua, las moléculas del agua se van adhiriendo unas a otras en cohesión y van expresando esta propiedad que es la capilaridad, que les permite subir por estos tubos que tienen por dentro las plantas hasta la parte más superior, que es la que se encuentra en las hojas. Entonces por esta capilaridad puede el agua vencer la fuerza de gravedad. Es importante la adhesión y la cohesión de las partículas de agua para la expresión de la propiedad de la capilaridad. Así les va a quedar un poco más ordenado. Bien, y con esa explicación vamos a terminar lo que es la clase de hoy. Esta vez se nos ha hecho corto, quizás a algunos les parezca mucho, quizás a algunos les parezca poco. Traten de procesar toda esta información que yo les di. Si tienen que volver a escucharlo, escúchenlo. Va a quedar a disposición
para que puedan acceder. Por eso la idea de mandarlo a YouTube para que puedan acceder durante toda la semana. Y ahí van a poder resolver todas las actividades que yo les mandé. Yo les voy a decir si en alguna actividad es necesario buscar algo de información específico de algo que yo no haya nombrado, pero voy a basar todas las actividades que yo les voy a dar en este video que les acabo de grabar. Así que ahora los dejo, empiecen a pensar sobre estas actividades que se van a encontrar y a la noche voy a estar respondiendo todas las dudas que tengan sobre esta explicación, si les queda alguna duda, si quieren profundizar en algo, y también sobre lo que es el planteamiento de las actividades que les propongo. Así que bueno, estoy contento por haber empezado. La cosa fue un poco precipitada porque tuvimos que organizar todo muy rápido. Si bien nosotros sabíamos que íbamos a tener los cargos de fines, no había ninguna información certera para el momento del inicio de las clases. Tendríamos que haber iniciado el 5 de mayo. Por eso fíjense que yo hoy estoy en un día feriado, no importa, trabajando para ustedes, porque lo importante es que ya tengan el material, ¿sí? Y no vayamos perdiendo más tiempo. Para que ya se pueda empezar a trabajar, les voy a proponer en la próxima clase quizás un trabajo en grupo. Yo les voy a explicar cómo lo podemos llegar a hacer. Van a ver que hay solo dos temas en los que vamos a poder trabajar en grupo. Es el tema de energías y el tema de universo. Porque cuando vayamos a energía vamos a encontrar varios tipos. Entonces quizás le vaya a decir, tomen este tipo de energía, explíquenlo en un grupo de 4 o 5 personas. Y después en el universo hay diferentes teorías del universo o del sistema solar, entonces quizás ahí se puede permitir un poco más lo que es el trabajo en grupo, porque la idea es tratar de conectarlos si no podemos estar en el aula por esto del WhatsApp. Quizás les sugiera armarles, se los puedo armar yo si ustedes no saben cómo armar los grupos, y quizás ahí tengan contacto ya con sus compañeros y puedan ir preparando las actividades que yo les voy a proponer. Les voy a ir guiando en todo eso, quédense tranquilos que voy a estar preparando y pensando todas las actividades para que sean de una resolución práctica y que el conocimiento sea constructivo, que todo lo que vayamos haciendo vaya sirviendo para que cada vez podamos complejizar un poco más y se lleven el conocimiento necesario para poder pasar este primer año de biología y puedan terminar con sus estudios, que lo más importante es que puedan terminar con sus estudios del secundario. Así que por hoy los despido y nos veremos de vuelta o me estarán viendo la semana que viene.